Estamos conversando con el doctor Lucas Lavado Malqui sobre la formación de los profesionales de derecho en el país y la crisis del sistema de administración de decisión jurisdiccional. Doctor, habíamos estado conversando al final del bloque anterior sobre las modalidades de la formación de los profesionales de derecho, que se convierten en abogados, litigantes y luego magistrados, jueces o fiscales. Y una modalidad educativa que se ha introducido en los últimos años en las universidades y que ha resultado muy rentable para las universidades negocio, las SA, las del Decreto Legislativo 882 sobre todo, pero también que ha generado un alto costo social en los últimos años, ha sido la educación a distancia. Y ha sido particularmente la Facultad de Derecho la que ha potenciado la generación de este sistema educativo a distancia, que en otros países, como en España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, ha dado buenos resultados, pero acá en el Perú más bien han sido inversos. ¿Por qué? Porque montar una facultad de Derecho en educación a distancia es sencillísimo. Se necesita una pizarra, 2 plumones, una mota, 40 asientos y listo. Y algún abogado que, bueno, pues esté dispuesto, de profesor. Así es, efectivamente, ¿no? Con un pago de 10 o 15 soles por hora, aproximadamente. Y bueno, se ha generado, como es evidente, una, entre comillas, formación que no es formación, entonces una formación o a ver, ¿cómo introduciríamos un neologismo? Se ha generado una amorfa idea de lo que es el derecho y bueno, pues un plasma, ¿no? que puede, por ahí se ha extendido. Y ese es el sector del cual, y Pázara lo ha denunciado precisamente, del cual provienen abogados que luego no saben derecho, no saben litigar, terminan engañando a sus clientes y por lo tanto entonces para ser más eficientes tienen que introducirse en actividades de corrupción. Así es. ¿No? Y otros que, como ya la vida no les sostiene así de esa manera, se convierten en trabajadores del sistema de administración de justicia. Y son secretarios judiciales, asistentes en función fiscal, eventualmente pueden llegar a ser jueces supernumerarios, fiscales provisionales, e inclusive luego tentar a la titularidad en el Consejo Nacional de la Magistratura y eventualmente lograrlo. Pero con una formación de esta naturaleza, ¿no? Esa es la razón de por qué Pázara, doctor, ha sido sistemáticamente olvidado y va a ser sistemáticamente obligado. Pero aquí hay varios problemas. El asunto es complejo. Empecemos. Todo sistema funciona si hay un sistema de control. ¿Hay control? No hay control. ¿Hay un organismo encargado de controlar la calidad de la educación superior en el Perú? No, no existe. Creo que no existe. Y algo hay a través de una entidad que, claro, pero es una entidad que no llega a calar fondo en estos graves problemas. Como no hay control, la educación hoy se ha convertido en un negocio. Y en un negocio muy rentable. Los intereses respecto de esta rentabilidad de la educación se mueven a todo nivel, en los niveles, en las esferas más altas del negocio y luego hasta los últimos niveles que son de reclutamiento de estudiantes mediante propagandas, en este caso sí, publicidad engañosa. Esto tiene que ver con lo que se suele decir estos días. Nosotros hacemos todo lo que las autoridades dictaminan y ordenan. Claro, alguien ordena el mejoramiento de la calidad de la educación, alguien supervisa, esta supervisión no existe, este control de calidad no existe. Control de calidad en el ingreso, menos en el proceso, aún mucho menos en la culminación. ¿Habría que desaparecer este sistema de educación a distancia como SUNEDU lo ha venido haciendo en los últimos tiempos? Que, digamos, hace una política inmediatista, pero ¿esa es la solución realmente o es la de control? Creo que o encontrar un término medio más o menos. La solución es hacer un sistema nuevo de calidad. No se puede subvivir la educación a distancia en el mundo, está teniendo acogida. Un ejemplo cercano a nosotros es España.
La Universidad Oberta de Cataluña, la UNED, son entidades que funcionan muy bien. Tienen profesores de calidad, profesores que publican. No es solo lápiz y papel, es algo más. Son programas, son textos, son libros, son manuales. Nuestra educación a distancia no funciona cabalmente porque no hay textos, solo con imágenes. Plataforma virtual. Y esto es, plataforma virtual, ¿con qué capacidad? ¿Qué falta aquí? Falta contenido. ¿Y dónde está el contenido? En los libros. Que los profesores escriban libros para educación a distancia. Algunos críticos del sistema de educación a distancia en la carrera de Derecho han dicho, a ver, ¿por qué no ponen un sistema de educación a distancia en la Facultad de Medicina? Imagínese, usted se sometería, doctor Lucas Lavado, a un médico titulado que provenga del sistema educativo de educación a distancia. Claro, es que en el campo científico han ocurrido dos cosas y se puede ver con toda claridad. En el campo de la educación, que llamada de letras, la educación de hoy se parece a la educación del siglo XVI, XII. Acá en el Perú. Claro, si usted ingresa a un salón no va a haber ningún cambio significativo. En cambio, si entra a un laboratorio de química, el cambio pues es espectacular. Para contrastar de cómo en el campo de las ciencias sociales nuestra educación es muy precaria, muy irresponsable, regida por el negocio. Entonces, ¿cómo debe ser la educación moderna del derecho de manera presencial? Yo le comento, por ejemplo, yo soy profesor visitante de la Universidad de Granada y de la Universidad de Sevilla. Y, digamos, tiene casi la misma característica que la peruana. Claro, hay otras connotaciones, ¿no? Pero queremos escucharle a usted, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo debería ser una universidad, por decirlo de alguna manera, con un cierto estándar académico decente, por decirlo, de inicio? En primer lugar, una selección apropiada de los estudiantes. Luego, una formación académica general, solvente y seria, para que pudiera tener una visión universal, sin perder las particularidades. A continuación, una formación profesional básica e interdisciplinar. Pues hay derecho informático, derecho ecológico, derecho biológico, hay derecho vinculado a la robotización. Sí, hay una diversificación. Hay una diversificación de las ramas del derecho. De las ramas del derecho. Es la disciplina que más conectada está con todas las disciplinas. Nadie podía hacer derecho de familia si no sabe leer un informe sobre código genético y ADN. Imposible. Claro. Este es un punto crucial. Bueno, ahora hay que considerar también el hecho de que el derecho es ante todo una ciencia social, ¿no? Es decir, es una ciencia en la que el objeto de estudio, bueno, ciertamente es la ley, pero no solamente la ley, sino también el estudio del derecho como fenómeno social, que abarca la totalidad de nuestra vida, de nuestras relaciones sociales humanas, porque están reguladas, pautadas y normadas desde el Estado, ¿no? Y en consecuencia, pues eso implica la introducción de un método diferenciado respecto de otro tipo de ciencias, como la economía, como la sociología en el campo de las ciencias sociales, y por supuesto con muchísima mayor diferencia de las ciencias fácticas exactas como las ingenierías, las físicas, las químicas, etcétera, ¿no? Es cierto que hay aspectos diferenciados, pero el método científico es general, cubre también el campo del derecho. Y no voy a recurrir a una cuestión de autoridad, Miquel Tarufo, Manuel Atienza, los grandes profesores como Roxin, miran que el derecho tiene esa base interdisciplinar. Hay bases epistemológicas. Epistemológicas. Sí. Sin lógica no es posible. Así es. Se puede notar una contradicción fácilmente en una página de repente, pero cuando se tiene un expediente de 20.000 folios ya no es tan fácil. Entonces necesita un cerebro capaz de pensar e identificar esas contradicciones, a veces flagrantes, entre los textos que se escriben en derecho. Pero lo que pasa es que también en una sociedad pragmática, inmediatista, utilitaria, rentista, como la que nosotros vivimos, el estudio de la teoría termina siendo bastante aburrida. Es decir, el día de hoy, para los estudiantes de Derecho,
más vendería un libro de cómo ganar un juicio en 3 semanas, garantizado, si no hay devolución, que vender un libro de John Locke, El derecho natural, o Bobbio, ¿no? Pero no se trata aquí solamente... Es una desgracia, negocio, ciertamente, claro, pero... No se trata solamente de eso, yo le diría inclusive, se trata de la seguridad del futuro del país. Si estamos como estamos es porque no se alienta seriamente la educación universitaria, no solo en derecho, sino en todas las demás disciplinas. De la formación académica universitaria seria, ahora principalmente el derecho requiere el futuro del país. De veras requiere el futuro del país. El país está anclado en la educación. Nuestros vecinos, doctor Pacheco, nuestros vecinos, ¿qué ha hecho Ecuador? ¿Qué ha hecho Chile? ¿Qué ha hecho Argentina, que está pasando por dificultades? ¿Qué está haciendo Bolivia? En estas, México, ¿qué hace? ¿Cómo se puede medir? A través de lo que publican, a través de lo que investigan. ¿Quiénes? Sus profesores. ¿Quiénes son columnistas connotados de diarios importantes en todo el mundo? Profesores universitarios serios. Busquemos en nuestro medio. Algunos no tienen sitio. A Pasa probablemente no le publicarían, por ejemplo, por mencionar a una persona, y así hay una lista, no tan grande, pero hay una lista de columnistas, profesores universitarios que se requieren. Bueno, hay que decirle a la juventud universitaria que nos está viendo en este momento a través de la televisión, y también a nuestros magistrados, porque tenemos un público específicamente proveniente del sistema de la administración de decisión jurisdiccional, que la teoría sí es, a pesar del sistema de oralización del modelo acusatorio que se ha venido implementando en los últimos 10 años aquí en el Perú, que la teoría es fundamental, es imprescindible y sí es valiosa. Bueno, otra vez da usted en el clavo, solo que debo advertir algo. En nuestro medio hay un sistemático desprecio por la teoría, por varias razones. Una de ellas es por ignorancia y la otra por suspicacia. No se hace teoría del derecho. En todas las universidades, ni siquiera en un 20% de universidades, se rehúye a la teoría, como si fuese una peste. Porque, sin embargo, hay que advertir, creo que los conocimientos teóricos, la teoría en todos los campos, empezando por la física, matemática, llegando al derecho, los conocimientos teóricos son los conocimientos más hermosos que hay, más simples. Sí, ciertamente. Y más eficientes. Y más eficientes. Y entristece mucho constatar el día de hoy en las facultades de Derecho del país que cada vez son más las universidades que se van plegando a la desaparición de importantes cursos como por ejemplo filosofía del derecho, antropología jurídica, sociología del derecho. En un país multiétnico, pluricultural e incluso algunos antropólogos dicen multinacional como en el Perú, donde tanto se necesita en la antropología jurídica, pero una desgracia. Será, doctor Lucas Lavado, para terminar esta interesante conversación, que aquí en efecto pues cada vez se hace más evidente esa expresión sartreana que suele repetir aquí en el país Marco Aurelio de Negri, de que el arma fundamental de las clases dominantes es el arma de la estupidez, ¿no? Es decir, hay que adormecer las conciencias de los hombres lejos de abrirlas. Eso es cierto, pero la mitad. La otra mitad depende de los responsables de las facultades, de los institutos y de las escuelas académicas de formación. Su inmensa irresponsabilidad muchas veces y su ceguera para ver que el pensamiento crítico no viene del lado de la memorización y del practicismo, viene de la profunda reflexión teórica en el mejor sentido de la palabra. Si alguien quiere ser un práctico altamente eficiente, tendría que ser un teórico brillante. Así como lo es Pássara. No quiero mencionar a otras figuras más. Es eso. Una teoría alumbra la práctica. Lo hace mejor y más eficaz. No hay método más eficaz de verificación de la teoría que la práctica, precisamente. Doctor Lucas Lavado, ha sido un
placer conversar con usted el día de hoy en Referente Jurídico, y lo estaremos convocando nuevamente para poder seguir conversando estos temas de trascendencia e importancia social. Para mí, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, vamos a regresar nuevamente, pero antes vamos a un corte comercial y ya regresamos.